Mi saludo cordial y respetuoso a nuestros televidentes que nos acompañan una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Y como siempre, saludamos y le damos la bienvenida, el agradecimiento a nuestro invitado central, nuestro invitado de honor, el maestro Roberto Lozano Batalla, quien no solamente nos acompaña y nos guía, sino que nos brinda la información que durante tantos años ha acumulado y madurado para entregárnosla a nosotros en diversos formatos, en esta ocasión para televisión, siendo la fuente principal de lo que hoy discutimos y presentamos a ustedes el libro Crónicas Históricas de Buenaventura, por supuesto realizado por él mismo, por el maestro Roberto Lozano Batalla, con quien continuamos hablando de algo que se había quedado en camino en nuestro programa anterior, el Club Rotario y los aportes importantísimos, representativos que ha hecho esta entidad a la ciudad, pero ligado con ello, pues naturalmente, otros acontecimientos que se van sucediendo en el tiempo y que nos traen y nos llevan entre los años 30, los años 70, 80, y hacemos entonces todo un ir y venir de la historia, como es ella, dinámica y viva. Maestro, es un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa. Gersaín Díaz Osorio, Dios lo bendiga y Dios bendiga a Yubarta para que Yubarta siga bendiciendo a Buenaventura. Este es un programa extraordinario que es de beneficio colectivo. Sí, señor, reviviendo la historia, en el capítulo anterior habíamos hablado del desarrollo del Club Rotario, pero antes yo quería mencionar que en 1924 empezaron a anexarse aquí a Buenaventura unos comerciantes a quienes me quiero referir, no porque serán los únicos, sino porque tienen mucha incidencia para Buenaventura. En 1924 llegó don Emilio Fernández Rodríguez. Ellos procedían, todos los Fernández y los Rodríguez procedían de Asturias, en España, españoles. Y en 1926 llegó don José Fernández Rodríguez, hermano de él, y otro hermano de él llamado Avelino Fernández Rodríguez, también procedente de Asturias. Nos aconteció ya en 1928. Esos tres hermanos hicieron posible que en el mismo año 1928 viniera a radicarse en Buenaventura José García Rodríguez, que era primo de los anteriores. Y este José García Rodríguez es el papá de una dama muy especial llamada doña María Amparo García Rodríguez. Ella ha sido por 21 años vicecónsul de España en Buenaventura. Es una persona dulce en la actualidad, correcto, en la actualidad. Es una persona dulce, siempre afable, siempre dispuesta y una fuente de conocimiento para todos nosotros. Eso hasta 1928. Llegamos entonces a 1929 y recordamos que el febrero 28 era un día jueves bisiesto, estalló en nuestra bahía un vapor de nombre Tritonia, un vapor inglés, que no explotó directamente en nuestra proximidad gracias al coraje, al empeño, a la dedicación, al sacrificio de dos marinos ingleses que lo tripulaban, llamados Andrew Johnson y William Hall. Ellos se encargaron de sacar el vapor, distanciarlo de la ciudad, y a pesar de que tenía 200 toneladas de dinamita que explotaron allá en la bahía, por la distancia en que ellos lograron llevarlo y porque lograron medio sumergir el buque, la explosión no causó los estragos que habrían sido desastrosos para todos nosotros cuando éramos una población de 15.000 personas. En 1929 yo no había nacido, yo nací en el 30, pero alguna vez ya había referido aquí que siendo que yo nací en el 30 y la explosión fue en el 29, mis padres sí vivían acá, mi papá y mi mamá, y gracias a ese sacrificio de esos dos marinos ingleses, ellos sobrevivieron y pudieron procrearme. Así es que yo siento deuda de gratitud porque salvaron a mis padres y me permitieron nacer también. Eso es en el 29, referente al Tritonia. En 1931, el lunes, enero 26, hubo un incendio de grandes magnitudes aquí en la ciudad de Buenaventura. Tengamos en cuenta que si en 1929 la población de Buenaventura eran 15.000 habitantes, en 1931 podrían ser 16, 17.000 habitantes, no éramos muchos y todos estábamos residenciados en lo que se conoce como la zona A de Buenaventura, de acuerdo con el POT. La zona A de Buenaventura comprende de la carrera primera con sexta
hacia los bomberos hasta el F8 y luego del F8 hasta llegar corriendo hacia el occidente al Hotel Estación, por la calle que nos llamó en esa época La Línea. Entonces esa es la zona A. La zona B es de la misma carrera primera con sexta hacia Pueblo Nuevo, pero en esa época que estamos hablando, esa zona B no existía. En todo caso, ya decimos que hubo el incendio, y el incendio consistió en que aparentemente sin motivo alguno se incendiaron una zona muy prestante de Buenaventura, que era la carrera primera. La carrera primera sigue siendo la carrera principal de Buenaventura, y para graficarlo así al verbo, si nos colocamos de espaldas a la almacén olímpica de la ciudad y miramos hacia la carrera sexta, entonces vemos que a la derecha está la hilada que inicia con el edificio del Consejo Municipal, mientras que a la izquierda está la Capilla del Sol, los otros edificios grandes que tenemos allí. En esa época, cuando del incendio en 1931, ese lado derecho, hay que tener en cuenta que la bahía nuestra está situada al sur, por consiguiente el lado opuesto es el norte. Entonces, esa hilada del lado sur de esa misma avenida Simón, de esa calle primera, estaba surtida de viviendas, de negocios, era muy naviero aquello, y las casas todas daban espaldas al mar, mientras que las otras hacían lo que hacen en la actualidad todos los edificios bonitos que vemos allá, el Banco de la República, el Banco de Colombia y demás, dando la cara hacia la bahía. Entonces, esas edificaciones de margen de izquierdo, que son al norte, miran hacia la bahía, mientras que las otras edificaciones dan la espalda a la bahía. Entonces todas esas casas se incendian porque inicia más o menos a la altura donde está ahora el edificio del Consejo Municipal, ahí se comienza el incendio y no se sabe por qué. Alguien habló inclusive de manos criminales y llegaron a achacárselas a los paisas o a los chinos, porque eran los mayores comerciantes que teníamos en la época. Pero esa zona que digo yo, donde se inicia el incendio, era la zona más nutrida de Buenaventura, porque en 1931 el terminal marítimo era una cosa incipiente. Existía solamente lo que es el muelle Rengifo, pero las bodegas 1, 2, 3 y 4 arrancaron apenas en el 30. Pensemos entonces que esto todo estaba en ciernes, todo estaba por hacerse. Se incendia esa parte y de allí el fuego vuela hacia la parte frontal de esa misma línea de la calle que se ha inflamado, y comienza a quemarse del edificio Lignarolo que vemos allí, que el edificio Lignarolo queda diagonal al actual Consejo Municipal, o también en la esquina opuesta donde está el edificio Capilla del Sol de 14 pisos actualmente. Entonces, en el edificio Lignarolo no se quema, pero el edificio Lignarolo, avanzando hasta llegar al Parque de Bolívar actual, sí se quema todo. Pero en ese trayecto es importante recordar que después del edificio Lignarolo, allí no habían construcciones especiales, sino simplemente casuchas, y esas casuchas eran viviendas y eran también comercio, pero no eran de ornato, lo que teníamos allí. Entonces empiezan a quemarse, y entre ellas estaba, recordemos que avanzando por esa misma acera llegamos a lo que ahora es el Gran Hotel. Antes del Gran Hotel actualmente tenemos otro hotel que se llama el Hotel Titanic. Titanic es de 7 pisos. Exactamente donde está el Titanic hubo el primer cine que tuvo Buenaventura, que era el Olimpia. El Olimpia se quema cuando hay este incendio. El Gran Hotel existía, pero era en madera, en 2 plantas, y se quema también. Sigue avanzando el fuego, y en donde ahora está un edificio grande de 14 pisos que acaba de hacer el señor Gómez, no habían las construcciones estas, y avanzando un poco más
llegamos ya a la altura de lo que ahora es el Banco de Colombia y el Banco de la República. Esos dos bancos no existían, pero allí donde está el Banco de la República y donde está el Banco de Colombia, si usted coge la mitad del Banco de la República y la mitad del Banco de Colombia y en el centro inserta una construcción, eso era la iglesia que teníamos en Buenaventura. No estaba allá arriba en la loma, sino que estaba allí. Estamos hablando del año 31 y se quema también. Sigue avanzando y quema hasta lo que nosotros conocemos ahora como la esquina de la Farmacia Estrella, o sea, la esquina inmediata a llegar a la esquina del Parque de Bolívar, y se quema. El fuego allí no continúa precisamente porque por existir el Parque de Bolívar, que es del año 25, hay un gran vacío y no hay qué consumir, entonces el fuego se extingue por razón natural. Por el otro lado, se ha venido quemando y han venido desapareciendo grandes entidades navieras de gran servicio que tenían, porque había mucho más volumen de trabajo naviero en ese sector que lo que era en el terminal marítimo. Entre ellos estaba la Casa Menotti, que era de lo más poderoso que teníamos en ese entorno. Avanzando por allí hasta llegar a lo que ahora es el Estradero del Justo, que queda frente a lo que es el edificio de la alcaldía distrital. Allí hubo hasta allí llega, y resulta que en esa época, el año 31, Buenaventura no tenía cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos nuestro nace apenas en el año 38. Pero entonces, en esa época, cuando el fuego va avanzando, y le he dicho que ya acá no había avanzado más de la Farmacia Estrella por el vacío que creaba el Parque de Bolívar, entonces acá nuestros ciudadanos, unos con machetes, otros con hachas, unos con una pértiga, alguna cosa, logran derribar un par de casas y hacen un vacío impidiendo de que el fuego siga teniendo combustible. Y aquí debo recordar lo que he dicho antes. En bombero uno aprende que el fuego lo constituye la presencia de combustible, calor y oxígeno, y que cuando uno de esos tres factores falta, se desaparece. Entonces, al suprimirle el combustible, pues hasta ahí llegó el incendio, no pasó más. En ese incendio del año 31 sucede una cosa de gran beneficio para Buenaventura, porque en octubre 9 del 1937, antes dije 1938 por errores, pero es 1937, nace en Buenaventura el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que en esa época no era meritorio Cuerpo de Bomberos. Ese fue un título que se le dio mucho más adelante, pero en esa época era Cuerpo de Bomberos. Y ese Cuerpo de Bomberos consistía simplemente en unas personas que ahora le llamaríamos brigadistas, personas que tenían su machete, personas que tenían su hacha, personas que estaban dispuestos a sacrificarse por los demás, que conseguían unas cuerdas, es decir, unos cables, alguna cosa que les sirviera para arrastrar, para jalar o cosa tal, que tenían unos baldes o unas joyas con las cuales cargaban agua y llevaban y hacían las cosas allí. Nace ese cuerpo bombero. Pero ese cuerpo bombero incipiente que nace en esa época, el 9 de octubre de 1937, se convierte en el segundo cuerpo de bomberos que había habido hasta ese momento en Sudamérica. El primero era el de Guayaquil, ese mismo puerto marítimo ecuatoriano que ahora nos está dando ejemplo para hacer un malecón acá en la ciudad. Entonces hemos avanzado hasta allí y tenemos que el incendio tuvo sus repercusiones. Y cuando se ha referido a ese incendio, se dice que se quemó Buenaventura, pero queriendo indicar que lo arrasó. Buenaventura no era solamente eso, pero Buenaventura no eran sino tres calles en forma de triángulo isósceles. Un triángulo isósceles consiste en dos lados iguales, cruzado en su parte superior o inferior, por uno de menor longitud. Entonces es un triángulo isósceles. Así se conformaba la configuración, así era la configuración de la ciudad de Buenaventura, tres calles que partían, por decirlo así, del Hotel Estación por la primera hasta la sexta, de la sexta por la Loma hasta el F8 y del F8 bajando hasta llegar nuevamente al Hotel Estación. Ese era el triángulo isósceles que se hacía. Y ese triángulo isósceles, repito, era en la zona A.
Entonces, tenemos que el incendio llega hasta allí y entonces, perdóneme, sí señor, ya pasamos al año 1939, en mayo 23, era un día martes, y nace entonces el Club Rotario en Buenaventura, expoliado para ese trabajo por el Club Rotario de Cali. Y el Club Rotario se funda en primera instancia de Posada, en los altos del Bar Casamar. El Bar Casamar quedaba al lado de lo que ahora es el Estadero de Justo. Allí había un bar y tenía ese nombre de Casamar. De allí entonces, y también quedaba diagonal a la alcaldía de entonces, no a la alcaldía de ahora. La alcaldía de entonces quedaba en la carrera cuarta con primera, esquina contraria a lo que es el Paso de la Pascuala. Y en esa esquina ahora vemos un edificio llamado de Hernández y Tú, y también le llaman Hotel Plaza Mar. Sí. Exactamente ahí se configuraba la construcción de lo que era la alcaldía. Entonces quedaba allí. Entonces el Club Rotario nace diagonal a la alcaldía y al lado de lo que es el terreno del Bar de Justo. De allí pasa entonces al sitio donde ahora se recoge el Grill Escalona. El Grill Escalona es en la carrera primera, subiendo a mano izquierda después del Teatro Caldas, en la siguiente esquina. En esa esquina queda el Grill Escalona y ahí se hospeda o se afinca en el Club Rotario. De allí entonces brinca nuevamente y va a tomar vivienda en el segundo piso de lo que ahora conocemos como el Club Buenaventura, que queda al lado del Banco de Colombia. Ese edificio en esa época tenía solamente 2 pisos y el Club Rotario lo ocupa en un segundo piso. Pero de allí el Club Buenaventura dispone a hacer el tercer piso y para eso el Club de Leones ahueca y se va por 4 meses a instalarse en el Hotel Estación. Al cabo de los 4 meses regresa al Club Buenaventura y queda hasta el presente. Recordemos que el Club Buenaventura es conexo, limítrofe con el Banco de Colombia actual. Maestro, mientras usted revisa sus notas allí, yo quisiera matizar un poco, salirme un poco de algunas de las anotaciones que tiene, pero me gustaría aprovechar con motivo de que recientemente se celebró en Colombia la existencia del Banco de la República. Creo que se conmemoraron 90 años de la existencia del Banco de la República y una cantidad muy parecida o muy amplia aquí de esa misma institución en Buenaventura, creo que 60 en Buenaventura, algo así. ¿Qué sabe usted acerca del edificio del Banco de la República? Porque es uno de los más imponentes, de los más atractivos, que sin embargo hoy pues no está en uso, se dice que está en proyecto de restauración. Pues yo creo que estamos avanzando en mi cronología y vamos para allá, porque ya llegamos al Club Rotario de 1939. En 1940, don Emilio Fernández, uno de los españoles que había llegado en la época famosa que le menciono, hace en ferroconcreto un edificio de 3 plantas que servía de panadería y lechería. La leche la traían de la Cumbre, en tren, la traían en tren. Y esa era una venta muy amplia, muy demandada, tanto en panadería como en la cosa, y se recuerda. Esa casa, esa construcción queda diagonal a lo que son las gradas actuales del CAM, del Centro Administrativo Distrital, ¿no? Allí queda allí. Eso fue en 1940. En 1942 se crea, en esas áreas donde hubo el incendio, se crea el Banco de Bogotá. Quiero mencionarle que cuando se quema la calle primera, la calle segunda no existía. Allí no había nada, habían rastrojos de caminos o cosa tal. Pero ya en 1942 se crea el edificio del Banco de Bogotá, ese mismo que está allí, nace en 1942, con esa misma proporción de envergadura, de prestancia y cosa tal, en 1942. En 1943, entonces el Banco de la República, que usted me está preguntando, 1943, se afinca en Buenaventura mediante la creación de oficinas acá.
y lo hace exactamente en el sitio donde está ese edificio bonito que usted conoce, ese edificio prestante que es un patrimonio histórico de Buenaventura, patrimonio histórico y cultural. Pero no era el edificio que usted ve ahora, era una casona de madera que ocupaba toda el área que ocupa el actual edificio y era en una sola planta y casi llegaba al otro lado, lo que ahora es la calle Segunda, y allá atrás del banco lo que había almacenado en gran cantidad era sal que traían de Manaure, y Manaure en La Guajira, como era sal marinera, tenía flúor, y la sal que se producía en el interior del país carecía de flúor porque no era sal marina, y entonces esta sal se prefería, por eso la atesoraban, y era tanto el prestigio que le daban a esa sal que la guardaban en el edificio del Banco de la República. Entonces en 1943 nace la presencia del Banco de la República en Buenaventura, pero como le digo, en un edificio de madera. Pero entonces vienen siendo 70 años, claro, de la entidad en la Claro, ciudad. sí señor, pero seguimos ahora. En 1943 también se crea el edificio de la Caja Agraria. El edificio de la Caja Agraria quedaba en lo que es la carrera tercera con tercera, es decir, la esquina opuesta a la esquina a su vez del edificio de Telecom, haciendo diagonal con el actual Banco Popular y haciendo también diagonal con la parroquia, con la Catedral San Buenaventura. En esa esquina se crea la Caja Agraria, el edificio de la Caja Agraria, es de 1943. Maestro Roberto, usted dice que recuerda que hubo una época en que llegaban a lo que hoy es la catedral, llegaban en pequeñas piraguas, sí, ¿cierto? Eso significa que si hacen esos edificios en ese año ya se había dado el proceso de relleno. Sí señor, porque mire que estamos hablando de 1943 y los rellenos inician en 1934, los inicia el presidente Enrique Olaya Herrera con la creación del Muro Varela, que allí está en el mismo parque actual, el parque conocido como Néstor Urbano Tenorio. Ahí hay un muro de contención, ese muro tiene 2,5 metros de alto sobre el nivel del mar. Y en esa época pues el muro no existía, entonces el agua de mar cada vez que subía penetraba en esas zonas y avanzaba libremente hasta llegar al pie de la catedral, pero llegaba con alguna profundidad, porque con mi madre, mi mamá, fuimos algunas veces a misa en canoa. En potrillos. En potrillos, sí señor, sí. Canoitas ahí, en piragüitas, cómo no, llegamos hasta allí. Sí, es otro detalle para mencionar más adelante. Entonces tenemos que en 1943 se hace el edificio ese de la Caja Agraria. Pero antes había mencionado que donde está el Banco de la República y donde está también el Banco de Colombia, allí hubo una parroquia. He dicho, ¿recuerda? He dicho. Y entonces esa parroquia fue la segunda que se hizo en Buenaventura, porque la primera sí quedó sobre la loma actual que ocupa la Catedral San Buenaventura. Pero resulta que en 1861 el presidente se llamaba Mariano Ospina Rodríguez y había un general de la República llamado Tomás Cipriano de Mosquera, que después fue 4 veces presidente de Colombia, y él constituyó una fuerza insurgente que llegó de sorpresa a ese sitio, porque en ese sitio donde está la catedral ahora, allí lo que se hospedaba era un cuartel militar, que era representantes del gobierno. Entonces los insurgentes llegaron de madrugada, lo sitiaron, le prendieron candela y dice la historia que los que no murieron achicharronados por el fuego fueron pasados por las lanzas. O sea que allí fue el lugar de una matanza donde está ahora la catedral. Y eso fue en 1861. Cuando ya quitaron la presencia de ese local, fue cuando vinieron a ocupar acá en la parte baja, que es 1943, donde decimos que se quemó la parte esa. En 1945, José Fernández
y su primo, los tres Fernández y el primo Los de él, españoles, de los ascendencia españoles, española. eso es los españoles, construyen en 3 pisos y ferroconcreto el edificio llamado José García, que queda en la calle Segunda con Tercera. Ese edificio es muy importante porque es como la continuación del Banco de la República. Cuando usted va por la calle Segunda, el Banco de la República tiene 2 frentes, el uno que da hacia la calle Primera y otro que da hacia la calle Segunda. Y lo que queda al frente del edificio del Banco de la República es el edificio José García, que es de 3 pisos y es un ornato formidable que allí se sostiene. Y está destinado a locales comerciales, almacenes de En ropa, su algo planta así. baja, sí señor, siempre fue comercial, y en su parte alta ya es vivienda. Y es el mismo fin que se le ha dado en la actualidad. Eso fue en 1945. En 1947 volvemos al Banco de la República. El Banco de la República inaugura el edificio de ornato que tiene ahora allí, que aún se conserva en la carrera primera, y que es, como dije antes, un patrimonio histórico y cultural de Buenaventura. Entonces, en 1947 es este edificio, pero en 1943 es cuando hace presencia el Banco de la República entre nosotros. En 1949, dentro de esas mismas áreas que habían sido acechadas por el fuego y todo lo demás, nace el Banco del Comercio. El Banco del Comercio estaba situado como Banco del Comercio exactamente donde ahora es el almacén ERPO. Esa construcción que está ahí correspondió al Banco del Comercio y fue construida por ellos, por el Banco del Comercio, pero el Banco del Comercio desapareció del servicio con nosotros, y desapareció en servicio nosotros como en el año 70 más o menos. Entonces en 1949 construye el Banco del Comercio. En 1950 don José Fernández Rodríguez crea en Cali el cine Asturias. Asturias es el nombre de la región donde eran originarios estos españoles que le había mencionado antes, y construyen ese en Cali, el cine Asturias. Y viene a mención porque eran gentes nuestras que habían hecho dineros aquí y que construyeron en Cali, pero viene un detalle más adelante. En 1953, José Fernández Rodríguez, el que es uno de los fundadores del Club Rotario, crea en Cali el cine San Fernando, porque allá le dieron exención de impuestos por 20 años, cuando aquí en Buenaventura le negaron darle 10. La inteligencia de nuestra gente. Eso lo había mencionado. Sí, señor, la inteligencia de nuestra gente. En nuestro programa. En 1954 nace el Banco Popular, que se ubicó de posada en un edificio que había construido la Flota Mercante Gran Colombiana y que se ubica en la calle Segunda con Tercera, en una esquina que bordea el frente de lo que ahora es el Monumento al Ancla, que vemos en un parquecito allí. No sé si usted lo recuerda, de memoria no me acuerdo ahora, se lo ocupa una EPS en este momento. Sí, señor. Y entonces allí lo ocupa el Banco Popular, porque el Banco Popular es después que crea el edificio propio que ocupan ahora. Entonces en 1954 nace allí, pero allí a su vez tenía vigencia la Flota Mercante Gran Colombiana, ocupaba los 2 primeros pisos, y en el tercer piso quedaba la Federación Nacional de Cafeteros, de la cual, que creo que yo ya he mencionado acá, yo fui su gerente de la Federación de Cafeteros durante 8 años. No, y valdría la pena que contextualizáramos eso. Sí, señor. El hecho de que usted fue subgerente de la Federación de Cafeteros no se ha mencionado, y vale la pena que... Bien, entonces aclaremos esa parte, porque resulta que la Federación de Cafeteros actualmente, ni en esa época, jamás ha tenido gerente, ni ha tenido subgerente. Lo que ha tenido es, como los bancos, un gerente. Perdón, la Federación de Cafeteros ha tenido inspector. Los bancos sí tienen gerente, pero la Federación de Cafeteros siempre ha tenido un inspector. Y la segunda persona en mando de la inspección cafetera ha sido siempre el secretario, lo que mismo que se hace en los bancos, que hay un gerente y hay un secretario, el secretario es el subgerente del banco. Entonces yo ocupaba ese segundo cargo por 8 años y en 4 oportunidades reemplacé al gerente. En la época en que el café era un producto demasiado estratégico en la economía colombiana. ¿Cómo no? Correcto, sí. La mayor exportación de café siempre ha salido por Buenaventura.
y era de desbordado despacho ahí. Además, la Federación de Cafeteros se encargaba de importar alambre de púas, láminas de zinc, jeeps, casas desarmadas se dice, ¿verdad? Sí, pues para armarlas acá y cosas tal, y era un surtidor para la nación. Era la Federación de Cafeteros, la entidad, una de las entidades más poderosas que Colombia ha tenido, porque hoy sigue siendo muy poderosa, pero no podemos decir que la más poderosa, ¿no? Sí, señor. Entonces, tenemos que en el, ¿dónde estábamos? Así, en el Banco Popular, quedaba en esa esquina, y ya dijimos que después del Banco, del Banco Popular, entonces está la Flota Mercante Gran Colombiana. La Flota Mercante Gran Colombiana vendió ese edificio y le compró a la Grace Line un edificio que la Grace había construido y que existe todavía y que queda al lado opuesto de lo que es este edificio que estoy hablando, que fue Banco Popular, al otro lado de la acera. Lo que pasa es que eso nunca tenía una... Queda en todo caso, la esquina de ese edificio que abarca toda la manzana, queda haciendo frente por un lado con el nuevo edificio, o los nuevos edificios que acaban de hacer de hotel y de habitación, ¿cómo se llama? Ahí frente al Parque Cisneros. Hay una construcción grande, bonita, que Vistamar me parece que se llama. Bueno, es la más nueva. Sí, la más nueva que hay allí, sí señor. De hecho, no la han estrenado, no está en pleno desarrollo. Sí señor, entonces la Grace construyó ese edificio. Y cuando fue el momento, la Federación de la Gran Colombiana le compró a la Grace Line ese edificio. Entonces lo ocuparon ellos por mucho tiempo. Y fue la misma época cuando ellos hicieron ese parquecito que queda entre un edificio y otro, que tiene monumento al ancla. Y ese monumento al ancla fue hecho gracias a gestión que realizó la Cámara de Comercio de Buenaventura en la gerencia de Emiro González Paz y secretario ejecutivo Rafael Bernat Ochoa. Ese monumento, que como usted ve es un ancla grande, fue una donación que hizo la administración de ese momento, la manejaba Rodrigo Carvajal Martínez, compañero mío de las pesas y subalterno mío en Puertos de Colombia cuando yo era cajero jefe del terminal. Y él hace la donación a nombre de la empresa, indudablemente, o la empresa a través de él entrega eso, y entonces la Cámara de Comercio se suma poniendo una placa al pie de esa ancla que desapareció. Como muchas cosas aquí en Buenaventura, desaparece y nunca se repone. No solamente no se sabe quién la quita, sino que históricamente nunca a nadie le importa eso. Eso no tiene trascendencia, entonces se la quitaron. Y ahí decía que era la Cámara de Comercio y la Flota Mercante Gran Colombiana. Y me imagino que explicaba un poco el por qué el ancla ayudaba a orientar a la persona. Y no solamente eso, en esa época el alcalde, cuando se inauguró ese parque, el alcalde era el arquitecto, me escapa este viejo. En todo caso, en la ceremonia estuvo Heriberto Correa Yepes, obispo de Buenaventura, en la bendición correspondiente, junto con el alcalde. ¿Cómo es que se llama ese bendito alcalde? Creo que es el único alcalde que hemos tenido en Buenaventura. Nos queda tarea para el próximo programa. Sí, señor, ¿cierto? Cómo no, sí, señor. Ya. Entonces, dijimos que... No sé si tenga usted libreteado ahí, maestro, sí, el hablar, por ejemplo, ya que usted está llegando por esa, sí, señor, por esa carrera cuarta, sí, pues, calle cuarta, si tenga en cuenta entonces usted también edificios representativos, muy representativos, que hoy son monumento indudable de la ciudad, como la registraduría y lo que es el edificio donde funciona la DIAN. Oh, sí, pero es que yo quería saltar. Bueno, en todo caso, en 1934 se hace el Muro Varela, Enrique Olaya Herrera. Recuerde que el presidente ordena que se haga algo, y entonces se inicia algo, pero no lo termina él, lo terminan otros. Cuando son acuciosos, porque otros sencillamente dicen, no, eso lo hizo fulano, y yo no le voy a dar crédito a él, entonces tampoco hacen nada.
Bueno, entonces el Muro Varela lo hace Enrique Olaya Herrera. Y luego Enrique Olaya Herrera es precisamente el que se dispone a que se construya el Palacio Nacional. Y ahí lo dice una placa, ahí sí tiene placa. Es de los poquitos edificios que tienen placa, porque ha sido moda en Buenaventura siempre creer que los edificios hablan solos. Y no, todos hablamos gracias a un intermediario. Necesitamos alguien que tenga voz por nosotros. Y también hacen entonces el edificio que actualmente es de la DIAN, o sea, el edificio de la aduana. Y hacen también la edificación de la quinta estación de ferrocarril que tuvo Buenaventura, que ahora es convertido en una escuela, que queda frente al Hotel Estación. La Casa de Artes y Oficios. La Casa de Artes y Oficios que llaman ahora. Ya. Esa fue la quinta estación de ferrocarril. No es la estación del ferrocarril a secas, sino la quinta. Porque antes que ella hubo 4 más aquí en Buenaventura. Sí. Y claro que se extiende uno al hacer el relato. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces son de los edificios más representativos que son concernientes a esa época. Entonces usted nos acaba de hacer toda una contextualización de una serie de edificios que como vemos, fueron creados prácticamente en 20, 25 años, maestro. Sí, señor, del correcto. Del 30 al 50. Sí, señor, sí. Correcto. Sí, así es, así es. Y eso como el ámbito, como el grado de desarrollo que estaba teniendo Buenaventura en esa época en que surge y toma fuerza ese que ha sido como un tema al que queremos desarrollar en este programa del Club Rotario sí, señor. Con el señor Fernández Rodríguez. Sí, ellos tienen unos aportes importantes a lo largo de la historia. Sí, en 1955 los primos construyen al lado del edificio que fue del Banco de Comercio. En esa esquina hay un edificio grande de 5 pisos. Ese edificio fue de los primos Fernández García. Eso queda en la segunda con segunda en toda la esquina. En el 56 los primos crean la industria Curtiembres del Pacífico, estos españoles, Curtiembres del Pacífico y jabonería también. Eso quedaba frente a Industrias del Mangle. Industrias del Mangle se ubicaba en el kilómetro 4 de la avenida Simón Bolívar, cuando usted viaja de Buenaventura hacia Cali a mano derecha. Y al frente de eso fue donde se creó la Curtiembres, la jabonería y estas cosas allá. Recordemos que Industria del Mangle fue una de las empresas más generosas con Buenaventura y más acuciosa y respetuosa del trabajador. La primera empresa que sí le puso escuela a sus trabajadores, y eran 60 trabajadores. Y la Curtiembre tenía 60 trabajadores también, la Curtiembre, 60 trabajadores. Esa Curtiembre perduró hasta 1975. En esa Curtiembre, en predio de esa Curtiembre, fue donde Francisco Martín García, el español, que vivió con nosotros más de 50 años y que ya falleció hace un par de años ahora, creó el primer polígono que tuvo Buenaventura, y que después de ese nunca han hecho otro en Buenaventura. Él creó un polígono allí, pues él era campeón de tiro al blanco, se aficionaba y entonces, como quien dice, me gusta el pan, pues traigo mi racimo, ¿no? Traigo mi capacidad. Entonces él creó un polígono allí y se usó. Él creó, junto con ese polígono, el único polígono, no digo el único, sino el primer polígono que hubo en la base naval, que queda a 5 minutos en lancha cruzando la bahía, donde uno dice la base naval, el polígono que allí lo creó él en esas épocas. Bien, entonces en 1958 el hospital que llamamos ahora Central Santa Elena, que estuvo en funcionamiento hasta 1978, eso fue en 1958 lo que le digo, construyó el edificio de rentas para ellos y lo ubicó en la carrera segunda con segunda, frente a lo que son el edificio ERPO, frente a lo que es la vivienda. Actualmente el edificio Santa Elena que conocemos, ese edificio fue creado por el hospital y es un edificio de rentas. En 1980 los primos Fernández Rodríguez construyeron el edificio de 5 pisos y ornato en ferroconcreto que se llama Hotel Felipe II, de la carrera tercera con segunda.
Está muy visible, queda frente a una farmacia de Moncherrer. En 1980, el mismo año, 1980, el abogado tumaqueño Félix Jalomía, abogado tumaqueño, construyó en la carrera tercera con segunda, es decir, diagonal al edificio de Felipe II, diagonal, un edificio en 3 plantas que allí se ve. Ese edificio tiene una particularidad, quedó taponando una calle, pero este abogado, que era prestamista también, pues tenía sus influencias y pudo hacer eso, construir taponando una calle, porque esa calle debía atravesar para salir al Hotel Cordillera. Y como él construyó allí, jamás se hizo. Y es por eso que usted viene de la orilla del mar y pasa por los lados del CAM y allá no puede avanzar porque está taponado. Está taponado. Eso fue en 1980. Pues hasta allí esta parte concerniente a esa evolución, y ya luego tenemos que ahora sí saltar a lo que es el Club Rotarios. El Club Rotario, del cual habíamos hablado en la primera parte. Usted había hablado, sí, había contado un poco sí, de la primera parte, pero ellos tienen pues un desarrollo gradual y hay un momento en que hacen incluso aportes a la ciudad en términos de construcciones, las bases de prácticamente un barrio y toda esta cosa, maestro, las escuelas o las instituciones de educación que han sostenido durante mucho tiempo. Bueno, rememoremos el incendio del año 31 y esto generó en Buenaventura una profunda crisis económica porque pues se perdieron grandes capitales de quienes habían invertido para su comercio y cosa tal. Pero ahí surgió otra cosa en favor de Buenaventura. Resulta que nosotros llamamos a la calle Primera a la calle del Comercio, pero en esa época se llamaba la Carrera Primera, o sea que las carreras eran de Olímpica hacia la Sexta. Cuando hubo el incendio, las personas que tenían algún seguro, las poquitas personas que tenían algún seguro, trataron de rescatarlo y se encontraron con un grave lío que al final de cuentas se arregló, pero fue un grave lío, pero trastornó a Buenaventura porque se encontraron que no cumplía unos reglamentos que tienen institucionalizados a nivel mundial para los seguros. No era esa la carrera, sino la calle. Es decir, llamábamos como carrera a lo que era calle y calle a lo que era carrera. Entonces quedaba todo trastornado. Entonces había que corregir esa parte y pues se corrigió, pero eso causó trastorno. Entonces cuando esta gente ya empezó a buscar el recurso ese, encontró dificultades grandes y allí empezó a terciar el Club Rotario. Y entonces el Club Rotario, a sus expensas, viajó una comisión a Bogotá a buscar apoyos para eso y se apoyaron en el Club Rotario Internacional. Y fue también cuando al Club Rotario le dieron la Carta Constitutiva, que es el documento que oficializa la permanencia en Rotario Internacional, y llamándolo ahora el nuevo Club 5030. Hay un dato curioso, y es que con ese incendio y las reclamaciones que se empezaron a hacer a través de las compañías de seguro, se rememoró entonces un incendio que había acontecido en Buenaventura en 1881. Estamos hablando de que el incendio que nos trae a colación ahora es de 1931 y este otro es de 1881. Es tan remoto como, por hacer alguna referencia, decir que la vía férrea Buenaventura-Cali se inicia en 1878, o sea que en 1881 habían pasado apenas 3 años. Y si en 1878 era una población de 3.000, 4.000 personas, pues en 1881 seríamos 4.000, porque no son muchos los que alcanzan a reproducirse para esa gracia, o para afincarse en esa gracia. Entonces hubo un incendio al lado norte. El lado norte, como conocemos, es la zona que ocupa el terminal marítimo, la gran extensión de su malecón. Mientras que la zona sur es la zona que nos da vista a la bahía.
Entonces, allá en la zona norte aconteció un incendio y seguramente pues no era por la zona portuaria porque no existía. Si no existía el ferrocarril, mucho menos iba a existir zona portuaria allí. Era fango y cosa tal, y habría unas que otras casitas. Pero en todo caso la historia lo recoge y dice que en 1881 hubo un incendio de grandes proporciones que quemó aquello. Eso llamó la atención de alguna manera. Tengamos en cuenta que en 1878 Buenaventura, que hoy es Valle del Cauca, en esa época era Cauca. Pertenecíamos al departamento del Cauca y nosotros solamente fuimos segregados del Cauca apenas en 1910. Entonces en 1881 quien dictaba las leyes entre nosotros era el departamento del Cauca. Y entonces ellos crearon una ley tratando de beneficiar a Buenaventura y para ello pensaron que sería prudente coger la isla y hacerla, urbanizarla, y para urbanizarla pues se busca siempre tener un terreno plano donde se puedan graficar las cosas bien. Entonces para hacerlo consiguieron un ingeniero de apellido Taylor y ese ingeniero tasó en $4 millones el costo para hacer esa transformación que incluiría nivelar los pisos de la loma de la Cesta, de la loma de Hidropacífico, de la loma de la Catedral, todas las lomas con las mismas tierras y poder afincar allá. Entonces ya una vez nivelados los terrenos se urbanizaría. Entendemos que urbanizar es darle vida útil social a todo lo que es aquello, a todo lo que concierne a las áreas respondientes. Y eso pues nunca se hizo porque la ley salió pero no se cumplió. Y digo yo con frecuencia, la ley nace y dice no mate, no robe, pero usted roba y mata y no hay quien le ponga coto. Entonces está llamando usted la atención sobre el hecho de que esa propuesta estaba respaldada por una ley. Sí, señor, respaldada por una ley, pero que entonces tampoco encontró eco. La ley se trajo a colación, se habló de ello y se buscó, pero hasta ahí llegó. Y como pasó prácticamente, entonces, maestro, si esa es de 1881, sí, señor. Un siglo después, en 1985, usted en sus crónicas vuelve a mencionar otra ley que también pretendía cambiarle la cara a la ciudad. Sí, señor, porque ahorita estamos hablando de que en Buenaventura se quiere hacer un nuevo malecón, tomando copia de lo que se ha hecho en Guayaquil, Ecuador, un muelle muy bonito que se planifica hacer. Y se ha estado buscando apoyo y se dice que se van a hacer cosas que ya en 1985 Pedro Emilio Vega Vence, un parlamentario que era de origen samario pero que se residenció en Buenaventura por más de 50 años y aquí murió, ese tipo en 1985 logró con gestión que adelantó el médico Emiro González Paz y también el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Rafael Bernardo Ochoa, que Pedro Vega se enamorara de la idea y lograra como parlamentario que se reconociera una ley para darle a Buenaventura un beneficio, y él lo logró, y lo logra sancionado por el presidente Belisario Betancur Cuarta, y consistía en crear para Buenaventura, es orden, crear para Buenaventura un centro de convenciones en el cual se recogería un museo marino, o el casco de lo que era el buque Andagoya, que fue el primero que nos dio servicio aquí en la costa pacífica y que murió murió pues literalmente murió allá en los predios de la Cámara de Comercio, esos sectores aledaños a ella, y también hubo el monumento que se había pedido que se hiciera en reconocimiento de los héroes del Tritonia que nos salvaron, que nos hicieron tanto beneficio. Eso entre las otras cosas. Unos 10 años, unos 15 años después, en Cali recogieron la idea de un centro de convenciones, y ese centro de convenciones hicieron una cosa tan grande que es casi como la isla de Cascajal. Eso es enorme, enorme. Y era cumpliendo una ley también. Sí. Pero la ley que crea Belisario Betancur Huerta, que es la ley 11 de enero 8 de 1985, por gestión que hizo el parlamentario Pedro Emilio Vega Vence,
no se recoge. Un dato curioso para mencionar es que en el 2009 nos visitó aquí en Buenaventura el presidente Uribe, y la alcaldía estaba regida en ese momento por José Félix Ocoró Minota, y el doctor José Félix Ocoró Minota me participó una invitación para que como historiador me hiciera presente en las reuniones que iban a tener públicas al pie de la sociedad portuaria, un local de la sociedad portuaria, y yo estuve allí. Y entonces de pronto estaban hablando el gobernador, ¿cómo es que era que llamaba? Bueno, el gobernador, el presidente de la República y el alcalde, José Félix Ocoró Minota, y hablaban de que Buenaventura necesitaba un centro de convenciones y que había que hacer la diligencia, pero que dónde sacaban la plata y cosas tal. Yo pedí la palabra y me la dieron. Entonces yo saqué a colación que de 1985 existe la ley 11 de enero 8 de 1981, sancionada por el presidente Belisario Betancur Cuarta, y que esa sería la solución. Entonces yo vi que el señor presidente volteó a ver al gobernador, y el gobernador volteó a ver al alcalde, José Félix Ocoró Minota, y José Félix Ocoró Minota tenía unos papeles en la mano y entonces empezó a hojearlos. Y entonces cuando llueva y madruga el día y cosas tal, cambiaron el tema y nunca me dieron respuesta ni tocaron el tema más, lo dejaron quieto. Y así está la mención que estoy haciendo ahora, porque ese centro de convenciones es una orden, es una ley que existe, pero se necesita, en primer lugar, cerebro de parte de los políticos, que son los que pueden tener el poder para hacer esa gracia, y nunca la han reclamado. Y ahora que están hablando de lo que se va a hacer para el nuevo malecón, es una cosa que se había podido hacer desde esa época, pero nunca se hizo, porque había inclusive maqueta, estudios amplios de eso, y lo que se buscaba para Buenaventura, o lo que se ordenó para Buenaventura, era una cosa muy amplia que dependía de las agallas que nosotros tuviéramos para reclamar por lo nuestro. Es decir, maestro, que en esa época, en 1985, cuando se presenta esta ley, se aprueba esta ley, que ofrecía para Buenaventura un centro de convenciones, el Museo Marino y estas cosas, se despertó algún auge parecido, un interés parecido al que hoy ha despertado la ley que crea el distrito y las expectativas en torno al malecón. Sí, recordemos también que un gobernador tanchano se interesó por también hacer un centro de convenciones, pero él no quería lo que hizo Pedro Vega Vence, que era desarrollar esa obra, era cobrar el cheque. Pero Emilio Vega Vence dejó hecho el cheque, vaya, cóbrelo. Él no se interesó en eso, sino que quería hacerlo, y lo quería hacer donde ahora es la Escuela de Artes y Oficios que dicen que queda frente al Hotel Estación. En ese era que quería él. Y fracasó en eso y dejó el otro quieto, nunca lo despertó. Maestro, le cuento, estamos terminando nuestro programa, se nos ha ido otra vez los 50 y tantos minutos y usted ha hecho aportes muy ricos. No hemos logrado llegar hasta la parte actual de lo que ha sido el trabajo del Club Rotario, pero eso no importa, nosotros tenemos este espacio aquí para la reconstrucción en sus términos, en sus memorias, de lo que ha sido la historia de Buenaventura, así que va a quedar para el siguiente programa. Pues Dios permita, Señor, que podamos realizarlo. Hasta ahora venimos avanzando y para mí es muy satisfactorio y motivo de mucha gratitud, pero una gratitud que se extiende a toda mi familia, porque somos conscientes que lo que se está haciendo es grandioso, y esto se debe en gran manera a usted, que es el conductor de esto, pero también a Yubarta, que es el que beneficia a toda la comunidad de Buenaventura. Muchas gracias. Y nosotros lo hacemos, maestro Roberto Lozano Batalla, consciente, siempre lo he dicho en otros programas, se lo recuerdo a nuestros televidentes, que si bien con tanta pasión y dedicación el maestro Roberto Lozano Batalla ha querido en este libro Memorias, Crónicas Históricas de Buenaventura, sintetizar para la posteridad lo que él conoce de la historia de Buenaventura, decimos la opción de conversar
de presentar esta misma historia en el lenguaje verbal, pues nos ofrece otros matices y deja otros rasgos mismos, incluso de la personalidad del maestro Roberto Lozano Batalla, y queremos entregarle esto a Buenaventura, a las presentes y a las futuras generaciones. Por eso lo hacemos con tanta dedicación, maestro. Gersaim, yo he cometido un error en los capítulos anteriores que quiero corregir. Detrás suyo hay un personal que trabaja y que produce el resultado de esto. Es decir, usted no es el único hacedor. Siempre doy el crédito a usted, reconozco lo que hace Yubarta, pero Yubarta tiene un equipo de trabajadores para este fin. Por favor, que a ellos también los arrope el cariño y la gratitud de mi familia y mío por lo que están haciendo, por lo que hacen no solamente en beneficio mío, sino en la colectividad de Buenaventura. Muchísimas gracias, así es, maestro, valga la anotación. Claro, Yubarta Televisión tiene pues un equipo de personas que nos acompaña permanentemente en la parte de la grabación, la edición y en la producción en general del programa y de lo que hacemos. A usted, maestro, muchísimas gracias y por supuesto que pues nosotros ansiosos de esperar que llegue el próximo capítulo. Ojalá que haya un próximo. Muchas gracias. Con el favor de Dios. A nuestros televidentes, igual, les agradecemos infinitamente por acompañarnos y les estamos invitando a que estén con nosotros, que sigan con la programación de Yubarta Televisión y que ojalá puedan estar con nosotros en el próximo programa. Mil gracias.